En parte la idea de hoy es aplicar conceptos que vimos para responder estas tres preguntas. Una es, ¿cuál es la importancia de respetar una velocidad en la curva, a la hora de estar en una ruta, supongamos? La importancia que tiene el dibujo en los neumáticos del vehículo y qué es el peralte en las rutas. ¿Sí? Estas son las tres preguntas que me interesaría ir respondiendo con las cosas que estuvimos, con los temas que estuvimos viendo en clase. Escenario. Bien, estoy en el auto y tengo una curva. El auto tiene una determinada velocidad. Recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Que tiene dirección y sentido. Y por lo que estuvimos viendo hasta ahora, si yo quiero tomar una curva para que el auto doble, hace falta una fuerza centrípeta. Necesito una fuerza centrípeta. Eso es lo que me va a permitir que el auto doble en una curva. Punto principal, sabemos que tiene que haber una fuerza centrípeta. ¿Dónde se ejerce esa fuerza? ¿Cuál es esta fuerza que me empuja hacia el centro, digamos, de la circunferencia? Bueno, esa fuerza se da entre los neumáticos y el asfalto. ¿De qué depende esta fuerza centrípeta? De la fricción que haya entre los neumáticos y el piso. Este es un tema muy importante, lo que muchas veces se dice, la adherencia que tenga el auto al suelo. Si el auto, por ejemplo, imaginemos que tenemos una capa de hielo en la ruta, por más que movamos el volante, el auto va a seguir con la misma velocidad en línea recta y no voy a poder doblar. ¿Cuál es la importancia de respetar las velocidades en las curvas principalmente? Para empezar, la fuerza de fricción, esta fuerza de agarre del auto con el piso, no puede ser infinita. Tiene valores que cambian en función del neumático, en función del vehículo, desde ya que no es lo mismo estar con un auto, un Porsche deportivo, que estar, por ejemplo, en un micro de larga distancia, ¿no? La fuerza de fricción, por más que tengan neumáticos similares, va a ser distinto porque el Porsche tiene una menor masa que el auto, el micro de larga distancia. Pero en Fórmula 1, el alerón, los alerones que tienen atrás los autos de Fórmula 1, que tiene que ver con esto que decís, Bautista, de la parte aerodinámica, una de las funciones que cumplen, es más, algunos tienen un ángulo que se puede modificar en función de, que se modifica en función de qué parte de la curva estoy, o si estoy en la parte recta o en la curva, porque el alerón no está solamente para darle facha al auto, ¿no? Como para que sea más lindo, sino que en los autos de Fórmula 1 lo que generan es una mayor adherencia al piso. Hacen que el auto aumenta, ¿sí?, el alerón, la fuerza de fricción entre los neumáticos y el piso. Entonces, está muy bueno este comentario que hizo Bautista. En muchos autos que no son de Fórmula 1, que viajan a mucha menor velocidad, el alerón que a veces se le pone es por una cuestión más estética que funcional, pero no en el caso de Fórmula 1. Algunos autos van a tener mayor fricción y otros autos van a tener una menor fricción. Entonces se trabaja con valores estándar. En función de esto, una pregunta sería, bueno, ¿y yo puedo calcular cuál es la fuerza centrípeta que necesita el auto para poder tomar esa curva? Porque dijimos que para doblar necesitamos una fuerza centrípeta, ¿sí o sí? Y la respuesta es que sí. Y es con lo que estuvimos viendo nosotros en la última unidad, la aceleración centrípeta. Si nosotros multiplicamos la masa del vehículo por la aceleración centrípeta, podemos conocer cuál es la fuerza centrípeta que necesita un determinado vehículo para tomar una curva. Lo mismo que antes, la masa del vehículo cambia. Obviamente ustedes también se pueden dar cuenta, no es lo mismo un auto donde viaja una sola persona cuando en el auto viajan 4 personas. Cambia la masa del vehículo. Por ende, se trabajan con valores estándar. Y lo que vimos en la unidad, que de última después vamos a repasar, es que la aceleración centrípeta se puede calcular como la velocidad al cuadrado dividido el radio. Y ustedes ven ahí en el dibujo que yo la curva la puedo representar como si fuese una parte de un círculo, por lo tanto tiene un radio.
¿sí? El radio de curvatura se suele llamar. Por lo tanto, si puedo conocer determinados valores estándares de fricción que tiene el asfalto con los autos, yo puedo conocer cuál es esa fuerza centrípeta máxima, ¿no? O estándar, llamémosla estándar, la fuerza centrípeta estándar que van a poder realizar los vehículos. En función de eso, si de vuelta, ¿no? Calculo un valor estándar de masa, podría calcular cuál es la aceleración centrípeta, el radio de la curva lo puedo conocer porque yo puedo medirlo, se puede hacer la cuenta. Por lo tanto, puedo determinar cuál es el valor de velocidad que necesita ese determinado vehículo para tomar la curva. Y es por eso que cuando ustedes están viajando, principalmente en las rutas, a medida que se van acercando a una curva, es muy probable que vean distintos carteles de velocidad máxima que lo que están haciendo es invitarlos a ustedes a que vayan disminuyendo la velocidad para tomar una velocidad que se calcula que es la recomendada para tomar esa curva. Es una velocidad segura en la cual la mayoría de los vehículos pueden tomar esa curva sin ningún problema. Obviamente que, como dije antes, ¿no? Se calcula por estándares, porque no es lo mismo, repito, un micro de larga distancia con un vehículo deportivo o un vehículo que ustedes usen cotidianamente. Pero no es arbitrario. No es que alguien dijo 80 porque le parece bien, sino que hay cuentas que se hacen. Es muy importante el estudio de los neumáticos y la adherencia de los neumáticos al asfalto. Son estudios que se hacen la gente que desarrolla autos. Entonces, la importancia de tomar una curva a la velocidad que me indica el velocímetro es por esa. ¿Estamos?